¿Qué tal? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una gran bendición poder dirigirme en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a toda la familia, a todos los amigos que nos están viendo por este medio. Quiero leer la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 22, del verso 1 al verso 5. Y la Biblia nos dice lo siguiente: David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo aquel que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. De ahí fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Y el profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y entra a la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Harén. Mis amados amigos, mis amados hermanos en Cristo, tenemos una historia muy interesante con respecto al ungido de Dios, denominado, como su nombre lo dice, David. David en aquella época, según el capítulo 21, podemos ver que David está huyendo de Saúl. Saúl es el rey de Israel y le ha declarado, digamos, la muerte a David. ¿En qué condición? ¿Por qué, digamos, Saúl toma esa decisión? Pues había llegado a entrar lo que es el celo, la envidia en el corazón de Saúl. De tal manera que él podría de repente sentirse amenazado de que el futuro rey de Israel podría ser David, conforme la Escritura lo había dicho ya en el primer libro de Samuel, capítulo 16, donde el profeta Samuel va y lo unge a David como el futuro rey de Israel. Y lo que está haciendo Saúl es poder declararle o decretarle la muerte para poder acabar con la vida de este gran hombre, denominado dentro de la historia bíblica un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre conforme al corazón de Dios decide huir. Podemos ver en el capítulo 21 que él va, como se dice, a Gad, a lo que es el rey de Aquís, y se refugia ahí. Mucha gente lo reconoce a David y le dicen: ¿no es este del que cantaban Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? David, al ver todas esas actitudes o acciones que las personas tienen contra él, ¿verdad? O lo están delatando, decretando o encontrando su secreto de quién realmente era, David decide hacerse loco, de tal manera que él de alguna otra manera se enfrenta a una realidad. Frente a todo eso, Saúl continuaba la persecución contra David. David decide huir a la cueva de Adulam. Adulam significa un lugar cerrado, ¿no? Es un lugar donde David decide encontrar su refugio, ¿no? Decide encontrar tal vez valor, decide encontrar tal vez esperanza frente a toda una persecución que se le ha declarado el rey de Israel hacia su persona. Entonces, la Biblia prácticamente nos muestra tantas promesas a todos nosotros acerca de lo que realmente, qué hacemos nosotros frente a la confusión, a la perturbación, a la desorientación. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos amenazados o perseguidos por distintas enfermedades o crisis o situaciones que afectan nuestras emociones, nuestro sentimiento, nuestra alma? David decide esconderse, como se dice, en aquella cueva para poder encontrar de repente paz, poder meditar o reflexionar frente a lo que le está sucediendo. Sin embargo, hay que acordarnos nosotros que nuestro refugio, nuestra esperanza está en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de esa desesperanza, de esa intranquilidad en nuestra alma, el único que puede saciar nuestra alma y puede traer una paz abundante que sobrepasa todo entendimiento es nuestro Señor Jesucristo. David no quiere actuar contra su rey porque David ha considerado la autoridad, el temor de Dios
a poder caminar en obediencia y a poder ser un ejemplo como líder y como un hombre de Dios. Nosotros podemos ver de que la palabra esperanza, o tener esperanza en el Señor, tener esperanza en Jesús, se puede repetir tan solamente en el Nuevo Testamento como unas 53 veces. La esperanza es una de las virtudes cardinales de la fe cristiana, mediante el cual se motiva al creyente a creer en lo imposible y a vislumbrar la intervención divina en los momentos más críticos de la existencia. Es la certeza de recibir las promesas hechas por Dios por medio de Jesucristo. La esperanza tiene como motivación la fe. El amor es el fundamento. La esperanza jamás fenece, porque tiene como aval la palabra de Dios. Podemos vernos que en el capítulo 21, ¿verdad?, se acerca, como dice, una persona a David y lo anima a David en momentos críticos, en momentos difíciles que David está atravesando, ¿no? Entonces él decide ir a lo que es esta cueva llamado la cueva de Adulam. Ahí fue su refugio. Ahí se encontró David, en aquella cueva. Y en aquella cueva David no se sintió derrotado, no se sintió lleno tal vez que el miedo lo pudiera controlar, sino que David decide refugiarse en Dios. Los mejores salmos fueron compuestos en tiempos de persecución, en tiempos de aflicción y en tiempos de dolor. Es David donde expresa sus cantos y sus poemas a Dios, al poder decirle a Dios: Señor, tú eres mi refugio. Uno de los salmos de los cuales David compone es el Salmos capítulo 57. Queremos leer parte de lo que es Salmo 57. Y el Salmo 57 dice lo siguiente: no destruyas mi tan de David en la cueva cuando huía de Saúl. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que pisotea, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre los leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida, han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, alma mía, despertad arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Podemos ver que este salmo que compone David pues expresa su realidad, expresa su dolor, expresa que hay persecución, expresa que le están persiguiendo, pero él no se queda concentrado en ello, no se enfoca en ello, sino que su enfoque más grande y su enfoque mayor es poder refugiarse en Dios, es poder adorarle y poder alabarlo a Dios en tiempos de persecución y en tiempos de crisis. Hoy que estamos atravesando la crisis del COVID-19, nuestra esperanza es el Señor. Nuestra alabanza debe ser Él. Nuestro refugio debe ser nuestro Señor Jesucristo. Cántale en medio de la crisis, ¿verdad? Y podamos declarar como David decía: despierta en arpa, despierta en lira, porque ha llegado el momento de poder alabar a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados amigos y hermanos, podemos ver entonces que David decide exaltar al nombre del Señor en medio de la aflicción, en medio del dolor. Otro de los salmos compuestos en esta cueva de Adulam, cueva de refugio para David, ¿no? Podemos ver el Salmos 142. El Salmo 142 dice la palabra del Señor: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia.
Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en qué camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me honrarán, porque tú me colmarás de bendiciones. Qué maravillosos salmos que David expresa delante del Señor, este canto, este poema hermoso que David decide dedicárselo al Señor, que en los momentos de cautividad, ¿verdad?, él pueda, como se dice, alabar al Señor. Eso es lo que le pide justamente al Señor. Entonces, otra de las cosas que hace David es que él clama, él adora, él alaba a Dios en esos momentos de persecución. Entonces David se fue ahí y se encontró, dice, de cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Posiblemente David pensó que la familia podía ser también perseguida o maltratada, en este caso por el rey Saúl, quien le había decretado la guerra o la muerte contra este salmista, este líder, este hombre de Dios, ¿verdad? Entonces él decide, como se dice, tal vez avisar a la familia, y la familia se acerca, digamos, donde está David. En un primer momento, cuando nosotros nos encontramos con el primer libro de Samuel, capítulo 16, nos encontramos que su padre Isaí no lo reconoce cuando Samuel hace un llamado a todos sus hermanos para que se pudieran presentar y quién sería el ungido de Dios, de acuerdo a lo que Dios había destinado. Y Isaí, que era el papá de David, no se acuerda que David estaba, como se dice, en el campo, no lo reconoce como el ungido, no lo aprecia como debe ser. Pero ya en este capítulo podemos ver que David encuentra, como se dice, a sus padres ya ancianos, ¿no? Y necesitan, como se dice, que poder ser honrados, ¿no? Y él trae a poder proteger a sus padres. Cuán importante es ese principio, que nosotros como jóvenes, ¿verdad?, como adolescentes, como hijos, podamos honrar a nuestros padres, ¿no? Cuando sean adultos, cuando sean jóvenes, cuando sean ancianos, podamos cuidar de ellos. Entonces los lleva, como se dice, a Adulán, porque posiblemente podría ser lanzado un ataque contra ellos. Entonces, pero también cuando él entra, digamos, en esa cueva, había mucha gente resentida, amargada, desesperada, en angustia, ¿no? El tiempo que uno pase con personas que están bajo ese estado o bajo esa situación, podemos nosotros ser influenciados. Podemos ser influenciados por gente resentida, por gente de repente que tiene malas actitudes. Podemos nosotros ser influenciados, pero va a depender de nosotros, de cuánta comunión nosotros tenemos con Dios, de cuánta relación nosotros tenemos con el Señor. Eso es muy importante. Podemos ver a David, como les dije, un cantor, un compositor, una persona que le alababa a Dios, que tenía constante comunión con el Señor, y mucho más en un tiempo de persecución. Entonces, David llegó a marcar la diferencia en esta cueva de Adulán. Encontró a 400 hombres en angustias, en desesperación, endeudados, en apuros, en amargura. Y dice la Biblia que David fue el jefe de ellos, y con ellos pudieron, como se dice, David organizar su ejército, formando la primera parte de 400 hombres. Cuán importante es la influencia que uno tenga como líder, como hombre o como mujer de Dios, en medio de una sociedad que está caminando en apuros, en resentimiento, en ira, en confusión, en perturbación. Cuán importante que nosotros tengamos una influencia de parte del Espíritu Santo y podamos transformar el ambiente de este tiempo de que muchas personas están viviendo. Cuán importante es poder expresar palabras de fe y esperanza a unas personas que están bajo esa calidad de vida, pues Dios nos llama a poder marcar la diferencia como hijos e hijas de Dios. Y dice la Biblia que de ahí David fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Entonces David sabía de lo que el Señor tenía preparado para él, pero él quería entender, digamos, el propósito definitivo de lo que Dios quería con él.
Y hasta que no haya una seguridad, le dijo, cuiden, en otras palabras, le dice el rey de Moab, que mis padres estén con ustedes, cuídenlos, protéjanlos a mis padres. Qué importante principio de honra hacia los padres nos enseña David. Esto me hace acordar también que en un principio, ¿verdad? Jesús empieza su ministerio y muchas veces no se siente tal vez muy comprendido por los hermanos, ¿no? La mamá sabía, digamos, de lo que Jesús era. José también lo sabía, pero la historia en los evangelios casi no nos señala, como se dice, que José haya podido vivir más tiempo. Se le ve a María, ¿no?, en el caminar del ministerio de Jesús. Pero ya en Mateo capítulo 13 nos habla justamente de que los hermanos de Jesús estaban con él. Cuán importante es cuando tu familia se une al propósito o a la visión que Dios te ha dado a ti en algún ministerio, en algún liderazgo o de alguna manera para poder influenciar a la sociedad. Entonces, la familia unida se necesita para poder avanzar, ¿verdad?, en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio. Es muy importante que la familia esté unida. Y podemos ver que al final de la vida de Jesús está María hasta el último momento, su madre, clamando, llorando por su hijo que está siendo crucificado. Entonces, mis hermanos, cuán importante es la familia cuando nosotros le adoramos y le servimos al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice, lo dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en la cueva de Adulam. Y el profeta de Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entra a la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aer. Entonces David caminaba bajo la guianza, bajo la dirección, bajo la palabra profética de parte de Dios y tomaba él decisiones. Se fue de aquel lugar David porque la orden venía de parte de Dios. Que en los momentos difíciles que nosotros estemos atravesando, no te quedes en la angustia, no te quedes en la desesperación. Expresa tu temor, expresa tu miedo, tu confusión y tu perturbación delante de Dios. Entrégale a Él toda tu situación, entrégale tu vida, entrégale tu alma y refúgiate totalmente en nuestro Señor, que vas a encontrar la paz y el amor que tú necesitas. Que el Señor bendiga tu vida. Queremos orar por ti en este día. Gracias, Jesús precioso. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Y oramos, Espíritu de Dios, para que esta palabra, soberano Señor, traiga convicción a los corazones de todos los que nos están viendo. Señor, bendícelos, restáuralos, Espíritu Santo, y líbralos de toda aflicción, de todo dolor. Y permite, Señor, que ellos puedan encontrarse contigo y puedas mostrarle tu poder y tu salvación de un Dios compasivo y misericordioso que tú eres. Transforma la vida de ellos para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Jesús. Amén.